Nuevamente, buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de abordaje del paciente neurooftalmológico, impartido por mí, la doctora Paulina Varela González, y va a coordinar esta clase el doctor Alejandro Lara, quien agradecemos su participación y el apoyo en esta clase. Bueno, este tema es realmente ahora sí que la exploración neurooftalmológica son cosas que hacemos ya de rutina, que hacemos todos los días. Entonces, nada más vamos a hacer énfasis en algunos puntos como muy claves o muy específicos y pues recordar pues ahora sí lo que siempre hacemos. Muy bien. Eh, pues siempre hay que empezar, digo, esto lo tenemos que tener siempre de cajón, que hagamos nuestra consulta, nuestro interrogatorio, nuestra exploración, todo con un orden, para así que evitemos pasar por alto algún dato muy importante o alguna prueba que tengamos que hacer y que pues tengamos completamente la exploración y todo el abordaje para un mejor diagnóstico completo. Puse primero como una observación, porque siempre tenemos que ser muy, pues ahora sí que valga la redundancia, observativos en cuestión al paciente, desde cómo se está comportando, o sea, siempre el estarlo valorando desde que entra al consultorio, porque generalmente así nos puede dar algunos datos pivote o nos puede hablar, o nos puede hablar o decir muchas cosas que a lo mejor el paciente no nos lo diga con palabras. Siempre es presentarnos con el paciente y tener el respeto con ellos y hablarles por su nombre. Hay que recordar que pues, obviamente los pacientes no son una enfermedad, no son un número de folio, siempre tener el respeto que son una persona y pues tienen un nombre. Después viene lo de la edad y el sexo, que obviamente también son puntos muy claves porque no todas las enfermedades se presentan con mayor prevalencia en ciertas edades, entonces no es lo mismo tratar con un niño, con un adulto joven, con un adulto mayor, las edades de prevalencia de las enfermedades, de igual manera con el sexo, hay prevalencias de género femenino y otras de masculino, entonces, todos estos puntos obviamente siempre nos van dando un caminito a dónde seguir y para llegar a un mejor diagnóstico y si la enfermedad tiene alguna prevalencia conforme a esto. El abordaje de la vida cotidiana es meramente pues cómo es su día a día, a qué se dedica, qué hace, a qué está expuesto, ya sea alguna sustancia, a la luz solar todo el día, cómo es su vida rutinaria. Antecedentes personales patológicos y no patológicos. Patológicos tiene alguna enfermedad de base, si toma algún medicamento, si este medicamento es crónico, si toma multivitamínicos, los no patológicos, si toma alcohol, si fuma, si hace consumo de drogas, sus hábitos higiénicos o si es de poca higiene, su alimentación, si es sedentario, si es un deportista. Todo esto son obviamente puntos muy claves y obviamente los antecedentes heredofamiliares, toda la cuestión y la carga genética que conlleva las enfermedades. El motivo de consulta, aquí ahora sí hay que pecar de chismosos y ser sumamente chismosos y preguntar de todo y hasta lo más obvio. A veces creo que omitimos muchas cosas por obviedad y cuando lo preguntamos o no lo preguntamos, después nos hacemos la cuestión de que a lo mejor era otra cosa de lo que yo pensaba o nos podemos llegar a topar algunas sorpresas. Aquí generalmente podemos tomar las 7 Ws de las preguntas que pues, normalmente son en inglés, que es what, where, when, who, how, which, em, who y why, y pues obviamente va a ser por qué, cuándo pasó, cuánto tiempo, en dónde, y ser muy, muy específicos y la anamnesis de cada uno de los síntomas, con qué se exacerba, con qué se disminuye, es todo el tiempo, es esporádico, tiene alguna irradiación, qué síntomas se le acompañan, etcétera. Y ahora sí pasamos propiamente a la exploración. Esta tablita me gustó mucho porque habla de las partes de la exploración neurooftalmológica y habla como de los puntos que hay que abordar. Primero, la historia, que es como la interrogación del cuadro clínico, lo importante identificar
subagudo, agudo, crónico, o sea, en el intervalo del tiempo que se está presentando el cuadro clínico, la agudeza visual, que aquí meramente ver la función preesquemática del nervio óptico, las funciones de las pupilas, los reflejos pupilares, donde podemos identificar un síndrome de Horner, una pupilotonía, una oftalmoplegia, los movimientos oculares muy importantes, tanto para descartar diplopia, si hay debilidad de algún músculo, alguna parálisis de algún nervio, estrabismos, los seguimientos de la mirada, que puede también incluya la sacada, las vergencias, las campimetrías o pruebas de pruebas visuales, de los campos visuales, perdón, también muy importante para ver si hay alguna disfunción, ya propiamente pues sí, en el cerebro y todo lo que es la vía. La fundoscopía para principalmente evaluar la papila óptica y la mácula, pruebas como el tambor optocinético y los lentes de Fresnel para descartar o evaluar un nistagmus y la rejilla de Amsler, probablemente sí valorar la función macular, pero sobre todo para ver cuestiones de escotomas. Bueno, como ya dije, lo principal siempre es empezar observando al paciente desde que entra, si entra caminando, si claudica, si tiene alguna asimetría en la columna, si viene en silla de ruedas, cómo se está comportando con nosotros, si está nervioso, si todo el tiempo está moviendo la pierna, si está moviendo las manos. Todo esto nos habla de cómo él enfrenta del organismo, por ejemplo, a cuestiones nerviosas o si tuvo algún antecedente. Y cuando ya está hablando con nosotros, obviamente ver toda la simetría facial, por ejemplo, en caso de nosotros, perdón, que tenga alguna tosis o que si tiene una ceja más elevada que la otra, también podemos ver desde así frente a frente la conjuntiva vulvar, si hay un grado de hiperemia, el color del iris, si hay alguna simetría en las pupilas, eh, como en el caso del EBC, si alguna comisura de la boca está diferente, etcétera. Todo esto también son datos que podemos ir recopilando y junto con la interrogatorio, que es muy frecuente que casi siempre que estamos interrogando y lo estamos viendo, por ejemplo, ya vamos pensando en algunos diagnósticos. El típico que es un viejito que viene con bastón y es ya grande y dice que ya no ve, que ve empañoso y vamos pensando en catarata. Entonces, de igual manera, esto siempre nos va haciendo un caminito que donde podemos seguir y hacer las cosas como un poquito más intencionadas. En cuestión de la tosis, es importante identificar el ojo afectado y el tiempo en que se presentó, cuánto tiempo lleva así o si es esporádico, si cae y después se quita y otra vez. Y hay tres escenarios importantes que hay que descartar antes de pensar en una cuestión neurológica. La primera, la parálisis del nervio oculomotor, un síndrome de Horner y pues miastenia, que obviamente pues con las pruebas que podemos hacer, por ejemplo, la miastenia de poner la bolsita de hielo y eso y que resuelve, etcétera, para ir descartando obviamente cuestiones neurológicas o pues sí, o al contrario, que descartamos esas y podemos pensando más dirigido a una cuestión neurológica. Después vamos a tomar agudeza visual, aquí es la capacidad visual monocular y binocular. Generalmente los pacientes se les hace difícil tener, más bien, identificar alguna alteración visual porque pues no van por la vida tapándose un ojo a ver si cómo ve cada uno. Generalmente ya cuando vienen con nosotros es cuando se dan cuenta que a lo mejor tienen una ambliopía o que de un ojo veía menos que el otro, etcétera. Aquí ya abordando, por ejemplo, una cuestión binocular, es todavía indagar más, es si empezó un ojo primero que el otro, si fueron los dos al mismo tiempo, cuestión de los síntomas, cuánto duran, es todo el tiempo, etcétera. Eh, y de aquí, de una vez, cuando estamos tomando la agudeza visual, pues empezamos con algunas consideraciones, por ejemplo, con el estrabismo, podemos hacer cover and cover, o igual desde que lo estamos viendo, pues podemos ver si ya existe un estrabismo. En la agudeza visual, si el paciente necesita hacer una lateralización de
desde algún lado para alcanzar a ver mejor. Las semianopsias, de aquí empezamos a hacer las pruebas de campos visuales, que igual esas ya las sabemos, pedimos al paciente que fije un punto al frente y que sin mover sus ojos de ese punto, el evaluador o el examinador pone su mano atrás de su cabeza y la va abriendo, la va sacando atrás de su cabeza, moviendo los dedos y hasta donde el paciente logre ver esa visión periférica, puede mencionarlo y vemos qué tan afectado puede estar ese campo visual. Cuando son cuestiones bitemporales, podemos hablar de una disfunción del quiasma óptico y hemianopsias homónimas o cuadranopsias, una disfunción de la vía óptica posquiasmática y de la corteza visual. Y hablando ya un poquito también de diplopia, igual, a lo mejor el paciente generalmente no, en algunos casos, no es siempre que lo refiera como una visión doble, pero también lo puede referir como una visión borrosa, cuando hay una inestabilidad, que se marea, que de repente tiene aturdimiento, entonces a veces les cuesta mucho trabajo y más si no sabe específicamente si es de un ojo o es de ambos, entonces ya podemos hacer un poquito, indagar o hacer preguntas más específicas, por ejemplo, ¿es un ojo o es los dos? ¿Es constante, es intermitente, es variable? ¿En qué dirección empeora la diplopia o no empeora? ¿Empeora en alguna distancia viendo a lo lejos, cuando está manejando, viendo tras de una ventana? ¿O empeora o se presenta cuando está viendo de cerquita, cuando está leyendo, cuando está comiendo? Se asocia a que tenga algún dolor, el dolor de cabeza, etcétera. Entonces, digo, a pesar de que el interrogatorio siempre lo llevamos por en el escritorio, eso es importante continuar y seguir indagando junto con los síntomas mientras los vamos explorando. Esta tablita que viene aquí habla más de la diplopia monocular, binocular, concomitante, no concomitante, y habla de algunas posibles etiologías de referente a que nos estemos presentando. Bien, los movimientos oculares. Aquí primero vamos a hacer los movimientos de persecución suaves, que es horizontales y verticales. Hay que hacerlo de una manera suave y no tan rápida, y no hay que hacerlo tan periféricos. Realmente hay algo que dice una regla que es 30 grados por segundo, y esta segunda imagen habla de que hay un rango habitual de movimientos en milímetros, pero pues obviamente no los vamos a estar midiendo, pero digo, es algo aproximado, más o menos. Aparte de estos movimientos de persecución, también vamos a tener los acádicos, que son movimientos oculares rápidos. A ver, mm, son rápidos y dirigidos, son horizontales y verticales, y aquí lo evaluamos. Ponemos ya sea un objeto o puede ser nuestro dedo, que lo vean, y a 30 grados hay que poner un segundo objeto o en dado caso el otro dedo para que el paciente haga esta evaluación del movimiento, y también hay que hacerlo tanto horizontal como vertical. Hay esta otra pruebita que se llama prueba de King-Devic, que aquí el paciente tiene que leer pues, la secuencia de los números, que es la primera que está arriba a su izquierda. De izquierda a derecha, toda la secuencia de los números, y después se le pone esas tres siguientes tarjetas, igual tiene que leer la secuencia, y aquí se evalúa el tiempo en que lo hace y el número de errores. Por ejemplo, y esto habla de funciones neurocognitivas, donde, por ejemplo, en pacientes que tienen Parkinson o esclerosis múltiple, eso pueden tener que el momento sacádico sea pues más suave o más lento, y pues que nos está hablando ahora simplemente de que hay ahí ya un problema. Los movimientos de convergencia, que es acá arribita, es propiamente cuando hacemos los viscos. Hay personas obviamente que sabemos que tiene esta deficiencia o que les cuesta un poquito más de trabajo, como lo vemos en el video. Y
Pero, por ejemplo, en dado caso que tengamos una lesión cerebral por trauma, este movimiento o este reflejo va a estar alterado. Ok, también, ya que hacemos también las posiciones, las persecuciones suaves, que era arriba y abajo nada más, o sea, vertical y horizontal, también podemos ir evaluando las 9 posiciones de la mirada, que también, aparte de diagnosticar o ver algún estrabismo o una hiper o hipofunción de algún músculo, también vemos las aducciones, las versiones, si hay alguna alteración o limitación de algún movimiento y en dado caso que también hay eh, alguna alteración aparte del músculo, de algún nervio. Este pacientita de aquí es una femenina de 84 años de edad y nada más tuvo un inicio agudo de trastornos visuales. No sé, para hacerlo un poquito como más didáctico, alguien que me diga que pueda notar de extraño o diferente en las posiciones, digo, aunque son poquitas, pero va al punto, ahora sí, ¿no? Bueno, Pregúntales directamente porque si no, no te van a contestar, por favor. No sé si en la posición primaria tiene una ligera endo del ojo izquierdo. La verdad es que no distingo bien la imagen. no, o sea, aquí más bien habla como de las posiciones y vemos que, por ejemplo, en la posición en la 2 y en la 8 no puede, o sea, ni elevar el ojo ni bajarlo porque o sea, en la ortoposición está bien y pues tanto puede mover el ojo a la derecha o a la izquierda, nada más su problema es a la supra y a la infra. Y esto era porque tiene, bueno, ahí en la resonancia se ve que hay un infarto en el mesencéfalo y tal. Entonces, o sea, venía en un artículo y nada más para ponerlo que también las posiciones de la mirada o estos movimientos también nos puede indicar pues ya un trastorno neurológico y porque a veces nos vamos mucho, estamos como muy casados con que es algo muscular o nervioso, pero podemos ir un poquito todavía más atrás. Muy bien. Aquí hablando de los músculos y la diplopia como tal, existen 4 reglas para identificar un músculo débil. La primera es que la imagen falsa suele ser la menos nítida y la más periférica. La diplopia va a estar en las posiciones donde el músculo se tiene que contraer. Tercero, la imagen falsa se va a proyectar en dirección del músculo donde está afectado. Y 4, la distancia entre las imágenes va a aumentar en dirección de donde el músculo hace su acción primaria. Bien, parálisis de los nervios craneales. No sé, igual si alguien más quiera participar. Yo sé que no están como que no está como, o sea, tiene todo en sí el trasfondo, todas las posiciones, pero pues son un poquito como específicas. Entonces, no sé si la primera imagen de arriba a la izquierda, alguien me puede decir cuál cree qué nervio está paralizado ahí. El sexto par craneal, bueno, nervio craneal, en el ojito sería ¿qué? Izquierdo, que no puede abducir. Correcto, muy bien, muchas gracias, Gwen. Sí, es el abducens, es el sexto, y obviamente hay una disminución de la abducción y es el músculo rectolateral el que está afectado. ¿Alguien más que me pueda ayudar con la imagen de la nena que está en medio, porfis? Pues podría ser que no tuviera función el elevador. Cuando intenta hacer la primera posición, pues como que no Es alcanza, del, solo hace la abducción, el es derecho. del, es del cuarto par. Así es, súper bien. Ahí, bien. Ajá, el cuarto es el troclear. Aquí vemos el oblicuo superior que está afectado. Aquí puede ver que tengan visión doble o diplopia cuando bajan la mirada, o sea, cuando están leyendo o bajan las escaleras.
Aquí tenemos el Vilchowsky positivo y a veces los pacientes para evitar la diplopia pues tienen que girar la carita. Y la última es la más fácil porque pues no es tan común en niños y pues se ve también los otros síntomas que luego se presentan. ¿Alguien que me pueda ayudar con ese último, porfis? ¿Qué nervio está ahí paralizado? El tercero, Sí, muchas gracias. El tercero, pues obviamente aquí, aparte de la parálisis, también vamos a tener la ptosis y va a haber una midriasis que no va a ser tan refléctica. Y pues el ojo generalmente es hacia afuera y hacia abajo. Va a tener una alteración en la aducción, en la ablación y en la depresión. Aquí puede ser que haya lesiones vasculares como antecedente o compresivas, como un aneurisma o presiones, elevación de presiones intracraneales. Muy bien, la oftalmoplegia internuclear aquí va a estar asociada ya a una alteración, a una lesión del fascículo longitudinal medial. El movimiento ocular horizontal va a ser disconjugado y con aducción incompleta. Y del otro ojito, del contralateral, podemos encontrar nistagmus. Aquí, por ejemplo, el ojo derecho es donde tiene la oftalmoplegia y bueno, se supone que se le hace una resonancia y encuentran que tiene un infarto a nivel de la protuberancia y que está afectando obviamente al fascículo longitudinal medial. La rejilla de Amsler, o como les decía, bueno, es una prueba que se realiza de 30 a 40 centímetros del paciente. Sí, evaluamos mácula, pero aquí lo primero que queremos es buscar algún escotoma. El tambor optocinético y los lentes de Frenzel, que estos lentes eliminan la fijación visual durante el examen vestibular. Aparte de que tiene la iluminación, tiene una graduación de más 20 dioptrías y pues ya aquí evaluamos si tenemos algún nistagmus. De hecho, ayer lo vimos, Baruch puso algunos videos con los lentes de Frenzel, donde evaluábamos ahí el nistagmus. El reflejo pupilar. Bueno, aquí desde el inicio necesitamos evaluar también el tamaño de las pupilas, si son simétricas, el reflejo consual. Pues, primeramente siempre lo deberíamos de hacer, pero, o sea, cuando tiene que ser un poquito más específico es cuando, en caso que hay una anisocoria de más de 0.4 milímetros, es como muy a fuerzas que hay que hacerlo para ver cómo está el reflejo. Necesitamos buscar si hay una afección aferente o eferente, donde la eferente va a haber una reacción disminuida o ausente, y en la eferente puede haber una anisocoria y va a haber una diferencia en los reflejos. En la miosis va a haber una afectación en la nervación simpática de la pupila y también una afección del músculo dilatador. Aquí podemos encontrar un síndrome de Horner. Y en la midriasis, que podría ser ya en la afección también eferente, va a haber una lesión propiamente ya sea del nervio oculomotor, ciliar o el iris, y también se puede acompañar de ptosis y de alguna disfunción de algún músculo extraocular. Y bueno, aquí estamos viendo cómo es sensual. Digo, es algo que lo hacemos como rutina y lo hacemos todo el tiempo con la lámpara de hendidura, pero a veces podemos ser como un poquito más intencionales, por ejemplo, con otra lámpara en mano y hacerlo un poquito a una distancia un poquito más lejana para ver mejor ahora sí que los reflejos. El síndrome de Horner, ya hablando así como propiamente de alguna alteración, esta es una alteración en la vía simpática. Obviamente aquí va a haber una insuficiencia del músculo dilatador, entonces vamos a tener una miosis incompleta, se acompaña de ptosis y una anhidrosis facial, que nada más es generalmente nada más de un lado de la cara. Se puede hacer una prueba farmacológica con apraclonidina al 0.5%. Había otros que también se usaba la cocaína, pero pues obviamente ya no vamos a usar esto.
Y 15 minutos posterior a la aplicación, vamos a ver que el tamaño de la pupila afectada va a tomar mucho más, o sea, se va a hacer más ancha que la otra. En cuestiones de la pupilotonía es todo lo contrario al síndrome de Horner, es una alteración en la vía parasimpática, tenemos una midriasis y no hay tanta reacción, es nulo o es muy poquito el estímulo que vamos a tener. Aquí también se puede hacer una prueba farmacológica con el PIL y aquí va a ser positivo si encontramos que reduce en 1/3 del tamaño. Si falla la prueba, podemos pensar que hay un bloqueo farmacológico del esfínter del iris. Otras cuestiones, por ejemplo, que se le pueden sumar es, por ejemplo, el síndrome de Addis, que hay una disminución ya de los reflejos musculares. Otra parte, o también se le suma el síndrome de Ross, que va a haber hipohidrosis, y además, y otro aparte es el Shy-Dragger, que va a haber una hipotensión ortostática, además de la pupilotonía. Y ya que vemos como terminamos como ahora sí mediante los reflejos, las pruebas como más macro, ahora sí vamos como a lo propio de nosotros, que es el fondo de ojo, donde vamos a ver y evaluar tanto el nervio óptico como la mácula. Aquí lo que más no es que más nos importe, pero nos vamos como un poquito más intencionados a la papila, si tiene edema o no tiene edema, y descartar que no haya una oclusión de vasos, que una neuropatía óptica isquémica o una neuritis óptica, que pues obviamente dependiendo ahí también que, que vayamos encontrando con el cuadro clínico y así vamos un poquito más dirigidos al tema en sí. Fotografía es de un pacientito de 15 años de edad que estaba jugando fútbol y empieza con una cefalea muy intensa y una leve diplopia. Eh, Vemos este fondo de ojo, vemos que tiene un papiledema y pues al momento de tomar la resonancia vemos aquí cómo hay pues ahora sí que un proceso de ocupante ahí en la fosa posterior. Esta otra tablita que me parece también muy interesante. Aquí ya habla un poquito más de síntomas o hallazgos clínicos y la relevancia clínica que pudiera tener ya propiamente con cuestiones neurológicas, que también es importante descartar cuestiones infecciosas, porque obviamente puede ser que la misma infección desencadene todo una alteración neurológica y vaya a lo óptico. Entonces, ahí se los dejo por si me pueden tomar foto, igual les voy a pasar la presentación y es nada más como a veces como puntos que nos puede ayudar a tener como muy en cuenta o ser muy puntuales en qué buscar. Y por último, este es un caso clínico, es una femenina de 25 años de edad, antecedentes de importancia, drogadicta, abuso de múltiples sustancias, va a la consulta de urgencias por una cefalea intensa, que es la despierta o cuando se despierta empieza la cefalea. Ella se tomaba AINES, pero no tenía ninguna mejoría y pues siguió tomando alcohol, marihuana y metanfetaminas. Al momento que la evalúan, la expresión física estaba normal, le toman una tomografía y también estaba normal. Entonces la derivan al departamento de neurología, pero esto fue en Estados Unidos, entonces su seguro no cubría esa parte, entonces estuvo así yendo a urgencias 7 veces, donde la séptima vez va y aquí ya dice que tiene oscurecimientos visuales transitorios que ocurren en su visión durante segundos o minutos y de igual manera, de aquí se le hace la interconsulta que vaya a través al neuro y al oftalmólogo, pero su seguro no lo vuelve a cubrir, entonces vuelve una octava vez al servicio de urgencias y aquí ya se queja de pérdida visual central severa bilateral. Le toman ahí la agudeza visual y que solo puede ver hasta la de grande, o sea, un 20/400 de ambos ojos. Las pupilas son redondas, pero mínimamente reactivas a la luz. No hay defecto pupilar aferente y no se realiza un examen fundoscópico porque ya no coopera y pues aparte, digo,
lo que comentábamos, aparte de que tiene la antecedente de que es drogadicta y etcétera, es una persona nerviosa y que aparte pues no está cooperando mucho y que pues no hace el esfuerzo por atenderse en otro lado o hacer algo más, sino que ya lleva 8 visitas ahí en urgencias. Para no hacer el cuento largo, así se queda el cuadro clínico, ella ya no regresa, entonces ya no se sabe qué pasó con ella, pero aquí ya podemos darle un poquito más, por ejemplo, alguien que me pueda apoyar que tenga alguna impresión diagnóstica. Pregúntales directamente. Eh, Bueno, no importa, yo les digo. Bueno, aquí ya meramente el cuadro clínico habla de una hipertensión intracraneal idiopática, donde es frecuente en mujeres, generalmente en edad reproductiva o fértil. Hay una controversia en que puede ser en pacientes con sobrepeso, pero pues también hay en pacientes con un IMC normal. La exposición farmacológica también puede elevar la presión, por ejemplo, en cuestiones de esteroides o doxiciclina también. En su caso, pues no sabemos, o sea, ya nada más dice que un AINE, pero no sabemos si a lo mejor fue un esteroide, pues porque ella sabe. El consumo, pues obviamente de sus drogas y eso, que también puede ser que por ahí pudo haber sido. Generalmente cuando la presión perdón, la intracraneal sube, tiende a ser cefaleas matutinas y que empeoran al acostarse. También la pérdida visual puede ser transitoria, esta parte de que cuando se levantan o se sientan y eso llega a cambiar. Aquí lo ideal hubiera sido obviamente evaluar ya el fondo de ojo, donde pudiéramos haber encontrado un papiledema. Eh, Otros abordajes como por ejemplo una resonancia magnética tanto de cerebral como de columna, que a lo mejor haya una cuestión compresiva que de ahí fuera hasta cerebro. Una punción lumbar para ver la calidad del líquido cefalorraquídeo y pues estudios laboratorios para diagnosticar si no es meramente pues una cuestión infecciosa que también pudiera ahí alterar. Entonces, pues digo, era un casito ahí más o menos donde pues probablemente es junto con pegado que el neurooftalmo, ¿no? Y listo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, doctor, o si gusta aportarme algo a la clase. Ok. Gracias por la presentación, doctora. Estuvo excelente. Chicos, ¿hay alguna pregunta, dudas, comentarios? Quejas, chistes raros. Hablen ahora, por favor. Muy bueno. Pues bueno, sin esta consideración, como bien comentó la doctora, por ahí creo que, como bien comentaba la doctora, de hecho hay por ahí una frase de el doctor Hoyt, dice que la neurooftalmología es como un arpa en las orquestas. Debería haber como un neurooftalmólogo en todos los hospitales, tal vez no todo el tiempo tocando, pero sí que estuviera presente. Esta parte es muy importante también recordar que el abordaje tiene que ser sistemático, ¿no? Como comentaban. Hay que hacer paso por paso, es un ojo, son los dos ojos, ver el patrón de temporalidad. Si es algo agudo, siempre piensa en vascular traumático. Es algo crónico, es algo progresivo, pensar en lesiones ocupantes, pensar en tumores. Es un adulto mayor, tiene sensibilidad en el cuero cabelludo, tiene claudicación de la mandíbula. Bueno, vamos a pensar en una arteritis, por ejemplo, de células gigantes. Es, como comentaba, una mujer joven que tiene alteraciones posicionales, consumo de sustancias, uso de esteroides. Pensamos en un pseudotumor cerebral. Es, por ejemplo, un paciente pediátrico y tiene antecedentes de exposición al alcohol inútero, bueno, una hipoplasia del nervio óptico. Entonces, siempre tener así como los diagnósticos más puntuales con sus respectivas, vamos a decirle, perlas clínicas y que los puedan estar orientando. Por ejemplo, si llega con ustedes un paciente con antecedente de consumo crónico y excesivo de alcohol, o un trastorno por uso de alcohol, o una ataxia, con oftalmoplegia, con confusión, ¿qué es lo primero en lo que pensarían?
intoxicación por alcohol. Y Pues en este podría ser caso, una ujú, neuropatía tóxica, Doc. sí, cuando se vuelve crónico el uso de alcohol, pues sobre todo pensamos en un Wernicke-Korsakoff, ¿no? Que son diagnósticos realmente sencillos de tratar. Un Wernicke-Korsakoff, reposición de estetiamina. Y en el caso que presentaba su compañera, en lugar de 8 visitas clínicas, simplemente dar acetazolamida hubiera resuelto el caso del pseudotumor cerebral por el diagnóstico de esta paciente. Entonces, sí buscar ese tipo de estrategias. Igual, de forma complementaria, existen también algunos recursos disponibles. Vamos a ver, por ejemplo, acá está la librería Nobel de la biblioteca de la Universidad de Utah. Estas son precisamente una librería de educación virtual para neurooftalmología, ¿no? Entonces, la Universidad de Utah tiene estos videos que son así como los abordajes que les presentaba su compañera de los movimientos, convergencia, divergencia. Siempre hagan la evaluación, como comentaba también pareja. Es muy común que los pacientes con hemianopsias homónimas no refieran la pérdida en el campo nasal o en el campo medial. Entonces ellos solamente les dicen que la alteración es del lado periférico que está afectado, ¿no? Y ahí correlacionar con la parte neuroanatómica. Si es una anopsia, probablemente vaya en la parte del nervio óptico. Si es una hemianopsia, después de la decusación, antes del relevo talámico. Si es una cuadrantanopsia, probablemente ya sea en las radiaciones después del relevo talámico. Si es una hemianopsia con respeto macular, pues nos vamos ya directamente a la corteza, ¿no? Entonces, siempre estar buscando para que cuando pidan una tomografía o una resonancia magnética, no vean así como todo lo posible habido y por haber y los microinfartos lacunares que todo mundo va a tener, sino que se vayan a la parte dirigida, ¿no? Y sepan también qué tipo de imagen pedir. Evidentemente, como les presentó su compañera, si van a buscar algo isquémico, si van a buscar un EBC, pues mejor pedir la imagen de difusión. Si estamos buscando la hipertensión intracraneal y estamos buscando la dilatación de los ventrículos, pues un T2 va a ser lo óptimo para que veamos el líquido, ¿no? Entonces ahí tener también pues el patrón de lo que sea que estén buscando. Lesiones ocupativas, igual son datos, características heterogéneas, pues piensen en alguna malignidad. Hay mucho edema, piensen en algún linfoma incluso. Hay lesiones en anillo con reforzamiento, bueno, pensamos en toxoplasma, algo infeccioso. No tener así como muy catalogado, muy sistematizado su algoritmo de abordaje. Y también, como les comentó su compañera, la doctora Varela, el paciente, pues es un paciente, no es un número y no es un síntoma. Ustedes son médicos, no son solamente oftalmólogos y no se van solo a los ojos, sino que hagan esa evaluación completa, ¿no? Porque de repente los signos periféricos son los que les pueden terminar dando el diagnóstico. Comentaban también una debilidad de músculos proximales, con fatiga, mejora el reposo, mejora con la bolsa de hielo. Nos vamos por la miastenia gravis y bueno, ahí hay que buscar, por ejemplo, un timoma, sobre todo si es un paciente joven. Entonces, tal vez la valoración solamente neurológica y la resonancia de cráneo no sean suficiente en ese abordaje. Y bueno, también apegarnos mucho a la situación local. La epidemiología en México está considerablemente limitada, pues no vamos a pensar en primera instancia en un West Nile virus. Es más probable que sea botulismo en nuestro medio cuando se presenta ese tipo de manifestaciones, ¿no? El Miller-Fisher tampoco es tan común aquí. Tuberculosis sabemos que es mucho más común en nuestra región, entonces un tuberculoma puede ser más probable. Para que siempre tengan esas características y ahora sí que tengan también su checklist preparado, ¿no? Si van a evaluar diplopías, siempre pensar pues alguna parálisis de pares craneales y como les comentaba, depende si se respeta la línea media horizontal, la línea media vertical, alteraciones extraoculares, pues ya se pueden ir orientando. Si van a evaluar con la rejilla de Amsler, el paciente refiere curvas, es más probable que sea retinal. El paciente refiere pérdida en algunas líneas o zonas en las que no ve nada, es más probable que ya sea una cuestión de nervio óptico. Entonces también saber pues para qué sirven todas estas pruebas, no solo tener sus 10.000 opciones ahí los lentes, sino qué es lo que están evaluando, qué es lo que están buscando, que sea muy, muy intencional la valoración clínica. Y siempre recuerden cuando van a grabar, por ejemplo, esto de los movimientos oculares del paciente o cualquier estudio, es con consentimiento del paciente. Y consentimiento no se refiere a que les firme un papelito, sino que el proceso de consentimiento informado es para respetar la autonomía del paciente, que sepa qué es lo que van a hacer, para qué quieren esos datos, qué se va a hacer con esos datos
y que también ustedes lo puedan tener como referencia para un comparativo a futuro, ¿no? Entonces, sí es válido que tengan estas grabaciones, incluso ya actualmente está muy fuerte la tendencia de la inteligencia artificial del lenguaje generativo para grabar las entrevistas que se hacen en la historia clínica, el interrogatorio, que el mismo dispositivo te dé ya el resumen del paciente, pero siempre respetando esa parte del consentimiento, ¿no? Que el paciente esté enterado de que están grabando la sesión, están grabando la prueba, están, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, no hay dudas, comentarios, perfectamente Yo sí claro y tengo todos una pueden. duda, doctor. Sí, adelante, Buenos adelante. días. Muchísimas gracias por atender a nuestra clase. En cuanto, por ejemplo, una paciente así como con sospecha de pseudotumor cerebri, ¿usted le manda a hacer de primera intención una resonancia y con eso nos quedamos o también pues llega hasta la punción lumbar? Ahí hay que recordar, cuando hay datos de hipertensión intracraneal, siempre se tiene que hacer primero el estudio de imagen. Puede ser una tomografía, no es necesario que nos vayamos a la resonancia, pero sí hay que descartar, sobre todo por el riesgo de herniación. Entonces, una vez que vemos que no hay este riesgo de herniación, sobre todo a nivel de las amígdalas, sí podemos hacer la punción lumbar para hacer la determinación de la presión intracraneal. Pero sí, siempre que vean datos de focalización en el contexto de aumento de la presión intracraneal, triada de Cushing aumenta con la posición acostada del paciente, como comentaban, datos de sobreuso de esteroides o exposición a tóxicos o incluso a doxiciclina. Primero imagen antes de hacer las punciones lumbares. Eso sí es de cajón. Gracias. No, no me de qué ni de qué. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Hola, buen día, doctor. Buen día, buen día. ¿Qué tal? Igual, gracias por la ponencia. Una pequeña pregunta nada más, en cuestión a lo que mencionaba la doctora Pau sobre los movimientos sacádicos. ¿Usted lo cree muy objetivo hacer este tipo de evaluación y hacerla posteriormente para ver si hay un deterioro cognitivo, o en su experiencia, cómo ha visto este tema de evaluaciones? Sí es conveniente tener sobre todo para la comparativa, porque como comentan, los diferenciales que van a existir en una enfermedad estable, en una enfermedad progresiva o en una enfermedad intermitente, sí pueden ayudar bastante a acotar los diagnósticos, ¿no? Tanto de pérdidas de agudeza tipo amaurosis fugax y decir, nos vamos por esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, o por ejemplo este tipo de casos de movimientos que se recuperan, que empeoran con el movimiento durante el día. Pues lo que decían, pensar en una miastenia, pensar en una lesión ocupativa que está creciendo y está haciendo la compresión a nivel de los nervios oculomotores. Entonces, sí es necesario tener esa determinación de la progresión de la enfermedad, de la historia natural, para el abordaje. Gracias, doctor. Y disculpe, ¿usted cree que aquí hay un mecanismo de neuroplasticidad que se pueda trabajar en cuestión a movimientos sacádicos para mejorarlos o va más allá de eso? Mm. Ahí sí va a depender mucho del contexto específico, de la causa. Por ejemplo, un paciente de la tercera edad que haya tenido ya eventos crónicos y que sea ya una cuestión progresivo-degenerativa, lo más probable es que no se logre recuperar la función, pero sí se pueda mantener estable. Un paciente joven que tuvo un evento traumático vascular, es más fácil que sí logre recuperar algo de función, precisamente por la parte de la neuroplasticidad y la neurorehabilitación en general, no, no solo de la parte ocular, pero sí, también te va a depender, como decimos, de la causa, ¿no? Si es una deficiencia de vitamina, un beriberi o un Wernicke-Korsakoff, si es una exposición a fármacos que no ha sido tan crónica, pero sí fue aguda como un corticoide o doxy, sí pueden recuperar más ahí los pacientes. Si es como este caso, una pseudotumor cerebri que lleva ya 8 valoraciones y que sigue con consumo de sustancias, lo más probable es que no vaya a recuperar, pero que sí se puede detener la progresión. Gracias, doctor. No, me digan. Bien, chicos, entonces ya todo muy claro con la obtención de la historia neurooftálmica. Pueden ir a su servicio social en Rancho Perdido y Abandonado por Dios en este momento y hacer historias neurooftálmicas completas y perfectas.
Bueno, y siempre en la cuestión de la práctica, ¿no? Traten de hacerlo sistematizado, traten de llevar incluso creo que en Medscape hay como un checklist de que ir revisando para la valoración neuroftalmica. Entonces ya vayan haciendo así de rutina, aunque parezca innecesario, siempre la valoración completa, ¿no? Cualquier duda, pues tienen mi contacto, yo estoy a sus órdenes. Igual la doctora comenta, les va a pasar la presentación, entonces lo que se les ofrezca con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Ahora corren, aprovechen, tomen un café, desayunen, lleguen a su servicio si no están ahí todavía. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, doctor. Que tenga bonito día. Muchas gracias.